Adelante, doctor, podemos iniciar. ¿Comenzamos? Sí, por favor. Buenas tardes, soy el doctor Hugo Alonso, miembro del Comité de Comunicaciones de PANLAR. Quiero darle la bienvenida al inicio de los webinars de este año 2023 a todos ustedes. Hoy comenzamos con el tema de ética médica en la reumatología. Tenemos el privilegio de contar con una invitada de lujo. Y solo quiero aprovechar antes de que comencemos, pues, para hacerles saber que estos webinars se van a realizar el último jueves de cada mes. Tenemos un programa bastante completo para prácticamente todo el año y esperemos que sean de mucha utilidad y mucho provecho para todos ustedes. La moderación del webinar de hoy va a estar a cargo del doctor Guillermo Quiseno, con quienes los dejo en este momento. Bienvenido, doctor Quiseno. Muchas gracias, doctor Alonso. Es para mí un placer tener la primera actividad que tenemos del grupo del Comité de Ética. Este es un comité que acabamos de empezar, viendo la necesidad que había en PANLAR de que empezáramos a discutir temas éticos que afectaran la reumatología. Y estoy muy contento que desde el principio la doctora Virginia Pascual nos ha estado ayudando y ella y yo somos los directores del Comité de Ética en este momento. La doctora Virginia Pascual es originaria de España. Ella estudió y obtuvo su doctorado en medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Después hizo su residencia en medicina interna y reumatología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en México. Ella hizo un diplomado en educación médica e hizo un máster en bioética en la Universidad Panamericana y obtuvo un PhD en bioética también de la Universidad Panamericana. Entonces, hoy tenemos el privilegio de una persona que está altamente calificada para hablar de ética. La idea de nuestro comité es educar inicialmente. Entonces, hoy vamos a tratar unos conceptos que son básicos e importantes en cuanto a la ética. Entonces, Virginia, bienvenida y muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Primero por acompañarme, por supuesto, al Comité de Comunicación, Hugo y Carlos, por esa bienvenida, y Andrés Guillermo Quiseno, porque pues, ha sido el iniciador de todo esto y un gran compañero. Detrás tenemos más gentes que ya se han integrado a nuestro comité, que además es diverso en países, diversos en edades, pero todos con un interés profundo en la bioética. Entonces, muchísimas gracias y yo creo que ya voy a empezar. No tengo ningún conflicto que declarar y vamos a empezar. El tema de hoy es ética médica en la reumatología y lo he planteado con una pregunta. ¿Es esto una necesidad, una exigencia o un mero adorno académico? Y espero que al final cada uno tome una decisión o una respuesta a esta pregunta. Y el marco teórico en el que, déjenme ver a ver si, en el marco teórico en el cual nos vamos a mover es el siguiente. Esta es una propuesta de Beauchamp y Childress que nos dice la reflexión moral es análoga a las hipótesis científicas que verificamos, modificamos
o rechazamos a través de la experiencia y del pensamiento experimental. Déjenme ver un momentito porque me dicen que no se está compartiendo la pantalla. Entonces, denme la oportunidad de ver si comparto esta pantalla. Creo que ya estamos. Isol de Namas, ¿me puedes confirmar si ya tenemos Sí, la pantalla? Ok. Perfecto. Una disculpa por este detalle tecnológico, pero bueno, les decía que el tema que vamos a hablar es ética médica en la reumatología, necesidad, exigencia o adorno académico, y espero que al final cada quien tenga una respuesta a esta pregunta. El marco teórico en el cual nos vamos a mover es el siguiente. Esta es una propuesta de Beauchamp y Childress que dice que la reflexión moral es análoga a las hipótesis científicas que verificamos, modificamos o rechazamos a través de la experiencia y del pensamiento experimental. Y la agenda que les propongo es la siguiente. Vamos a revisar algunos conceptos y definiciones que son fundamentales para posteriormente evaluar la ética médica en nuestro quehacer como médicos, y la gran parte de este intercambio, de esta charla, versará sobre ética médica en nuestro quehacer como reumatólogos. Y en particular traigo dos preguntas para compartir. Una es cuáles son las consideraciones de las enfermedades musculoesqueléticas y qué principios éticos comprometen, y cuáles son las implicaciones éticas de la investigación en reumatología, para proponerles finalmente unas conclusiones muy breves. Entonces, empezando con algunos conceptos y definiciones, vamos a ver qué es la moral, la ética, la deontología médica, la bioética y la ética médica, porque aunque se parecen mucho, son diferentes. ¿Qué es la moral? Es una ciencia, una disciplina que trata del bien en general y de los actos humanos en orden a su bondad o su maldad. Es ese conjunto de códigos, de normas, de principios, de reglas que van a regular la acción individual, pero también colectiva, que se considera correcta. Y estas normas van a dirigir y valorar el comportamiento humano en una sociedad, y yo agregaría en un momento determinado. Ahora, ustedes tienen aquí dos palabritas en negro que dice actos humanos. Y es importante que separemos los actos humanos de los actos del hombre. A la derecha tienen ustedes los actos del hombre, que se refieren a estos actos fisiológicos propios del hombre biológico, es decir, como especie del reino animal. Obedecen a acciones naturales propias de ese individuo. Son incoercibles y se cumplen espontáneamente. Estos no tienen valoración moral. Sin embargo, sí la tienen los que tenemos a la izquierda, los actos humanos, siempre y cuando tengan tres características que son fundamentales. Por una parte, tienen que ser actos donde hay
voluntad, es decir, esa capacidad de decidir sobre la realización de un acto. Tiene que participar la razón, es decir, la realización del acto basada en la inteligencia, y tiene que participar también la conciencia, es decir, ese conocimiento responsable y personal sobre el acto. Y, por supuesto, la libertad. Si no existen esas características que son inherentes a los actos humanos, no se puede valorar realmente la bondad o la maldad de un acto humano. Ahora bien, ¿qué es la ética? La ética es una rama de la filosofía, va a estudiar la moral y las obligaciones del hombre. Es el estudio filosófico práctico de la conducta humana, del comportamiento moral del hombre. Entonces, como ustedes ven, moral y ética están interconectadas. ¿Y cómo se da esa interconexión? La tienen ustedes ahí reflejadas. La moral son las reglas, los valores, los deberes, las normas. Regulan la convivencia entre los hombres y pueden variar en función del momento histórico y de la sociedad. Mientras que la ética es ese conjunto de conocimientos derivados de investigar la conducta humana. Trata de explicar por qué son esas reglas que tiene esa comunidad. Y lo hace de una manera racional, fundamentada, científica, teórica. La ética, por tanto, reflexiona sobre la moral. Ahora, ¿qué es la bioética? Aquí es importante que conozcan estos dos personajes. A la izquierda, este señor es Jacques, quien en 1927 acuña por primera vez el término de bioética. Y él lo define como la ética de las relaciones de los seres humanos con los animales y la naturaleza. Sin embargo, la gran mayoría de las personas asocian la palabra bioética con Potter, quien en 1970 introduce el término académico y lo describe como una nueva disciplina orientada a combinar el conocimiento científico con el conocimiento de los valores humanos. En definitiva, descubrir el modo de usar sabiamente el conocimiento tecnocientífico. A mí me gusta mucho en lo particular esta definición de la Comisión Nacional de Bioética de México, porque es muy práctica. Uno entiende fácilmente el ámbito de acción y se describe como una rama de la ética aplicada que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos y de políticas públicas para regular y resolver conflictos. Se conocen como dilemas en la vida social, pero especialmente en las ciencias de la vida, también en la práctica médica y en la investigación médica, que afectan la vida en el planeta, no solamente en la actualidad, y esto es muy importante, sino en futuras generaciones. ¿Y qué es la ética médica? La ética médica es una rama de la bioética que justamente tiene que ver con los aspectos específicos de la profesión médica. Se va a restringir a los médicos y a los enfermos. Y es ese conjunto de valores, de principios morales, de acciones relevantes del personal responsable de la salud, dirigida a cumplir con los objetivos de la medicina. Ahora, aquí tal vez tenemos que detenernos un poquito en lo que tienen ustedes en mente. Objetivos de la medicina. ¿Qué es lo que persigue la medicina? ¿Cuáles son actualmente los objetivos de la medicina? Y sin duda alguna, tenemos algunos aquí presentes. Curar, en reumatología supone un poquito el santo grial, algo que pocas veces podemos lograr realmente, y por eso tenemos otros objetivos como puede ser controlar, y hemos acuñado términos como remisión, remisión mantenida, remisión libre de fármacos. También un objetivo muy válido en el contexto de las enfermedades reumatológicas es prevenir complicaciones y desenlaces fatales. Pero hasta entonces nos estamos quedando mucho en un modelo muy
biomédico. Y si nos vamos a los modelos biopsicosociales que surgen más a raíz de los años 50, dentro de los objetivos de la medicina están, por supuesto, aquellos que están enfocados en los desenlaces reportados por el paciente. Y entonces objetivos razonables son bienestar de nuestros pacientes, calidad de vida o calidad de vida asociada a la salud. Sin embargo, hoy tenemos claro, o cuando menos debiéramos de tener claro, que esto no es suficiente, que hay una pieza que falta. Y yo creo que uno de los grandes aprendizajes de la pandemia que hemos vivido es justamente esa pieza que falta y que tiene que ver con la justicia. Dentro de los objetivos de la medicina está, por supuesto, perseguir todo lo que hemos dicho, curas de las enfermedades, bienestar de los pacientes, prevenir desenlaces, pero tenemos que hacerlo con justicia. Y ahí tenemos dos aproximaciones. Probablemente la más importante, justicia distributiva, es justamente esa ponderar los beneficios y las cargas en una sociedad. Pero también de manera reciente se le está dando muchísima importancia al término de justicia restaurativa o justicia reparativa, que justamente lo que trata es no solamente de considerar, sino reparar inequidades históricas que tradicionalmente han estado afectando a las poblaciones más vulnerables. Y finalmente, ¿qué es la deontología? La deontología es la ciencia o el tratado de los deberes, es una rama de la ética, y la deontología médica, que también se conoce como ética normativa, es la ciencia que estudia las normas y los comportamientos de los profesionales de la salud, nuestros derechos, nuestras obligaciones. Entonces, la deontología médica, y esto es un poco diferente de la bioética y la ética médica, determina el deber ser con una connotación de obligatoriedad que viene además respaldada por la ley. Entonces, ¿cómo podemos resumir esta primera parte? Ya hemos visto diferentes definiciones y también hemos visto que tienen los límites un poquito imprecisos. Se deduce de estas definiciones que los principios de la bioética, de la ética médica y de la deontología médica son los mismos. Ustedes los tienen aquí. Beneficencia, competencia, no maleficencia, equidad, autonomía, confidencialidad, respeto a la dignidad, solidaridad, honestidad, confianza, responsabilidad, justicia. Estos son algunos. Las diferencias están en la amplitud de su ámbito de acción, en su carácter y en su aplicación, ya sea como una asesoría, una recomendación, que es lo que hace la bioética, o bien como un mandato, que es lo que hace la deontología médica. Ahora sí, vamos a pasar ética médica y nuestro quehacer como médicos. ¿Qué supone nuestro quehacer como médicos con esa visión desde la ética médica en la actualidad? Hoy, sin duda alguna, tenemos una concepción positivista de la medicina. Si ustedes recuerdan, la filosofía positivista que surge en el siglo XIX con Augusto Comte daba atención a los hechos, pero los hechos es solo lo que se puede observar y medir. El único método que se reconocía como válido es el método científico y la idea de progreso es la ciencia. De hecho, si pensamos, nos enorgullecemos muchísimo de nuestra medicina basada en evidencias, donde el objetivo está por encima de lo subjetivo. Sin embargo, déjenme que les diga que no hay actividades de la vida humana libres de valores, y los juicios de valor son una fuente permanente de conflicto en nuestro quehacer como médico. Es más, actualmente la fundamentación de los juicios de valor es ya un primer plano. Y hoy en día queremos o nos preguntamos cómo hacer lo correcto, pero cómo hacerlo, y esto es lo importante, de una manera fundamentada, no nada más porque le atinamos.
Entonces, en este contexto y con estos antecedentes surge la famosa ética principialista inspirada en el informe Belmont, y este informe, que se establece en el 78, resalta el principio de respeto por las personas. Y ese principio de respeto está apoyado en dos convicciones morales: tratar a las personas como agentes autónomos y tutelar los derechos de las personas cuya autonomía puede estar comprometida o disminuida. Esas personas se conocen como vulnerables. Entonces, los dos autores de la ética principialista, Childress, filósofo y teólogo, y Beauchamp, un filósofo, formulan 4 principios básicos. Esas son las normas morales que orientan las decisiones de los investigadores, de los clínicos, en el ámbito de la biomedicina. Y ellos proponen que todos tienen la misma jerarquía, aunque desde el principio es obvio que el principio de autonomía tiene un poquito más de peso. ¿Cuáles son los principios? Autonomía, es decir, obrar libremente e en conformidad con los valores propios en temas que tienen que ver con la salud. El principio de beneficencia, y ahí tenemos 2 elementos, 2 componentes. La beneficencia positiva, que es esa obligación moral de obrar para el beneficio real del paciente, y la utilidad, que es lo que hacemos todos los días: contrapesamos beneficios e inconvenientes y determinamos el mejor balance para el paciente. El principio de no maleficencia, que es la obligación moral de no hacer daño intencionalmente, y, por supuesto, el principio de justicia y ese componente de justicia distributiva, o ese tipo de justicia que es la justicia distributiva, que supone la distribución equitativa de los derechos, de los beneficios, de las responsabilidades o de las cargas en la sociedad. Entonces, ¿qué implica y qué supone en la relación médico-paciente en la actualidad? Tenemos, por una parte, una medicina paternalista y tenemos que coincidirlo con un modelo donde prima la autonomía del paciente. ¿Y qué implica esto? Todo adulto tiene capacidad y tiene derecho a decidir. Todo adulto que tiene capacidad, es decir, adulto competente, tiene derecho a decidir sobre su forma de vida y cuidado a la salud. Esa persona competente va a permitir o negar acciones a los médicos sobre sus cuerpos. Pero cuidado, puede negarse a intervenciones propuestas como beneficio terapéutico. Y aquí ya empezamos a ver en ocasiones que puede existir una tensión entre el principio de autonomía y el principio de beneficio. El paciente puede decir que no a intervenciones que hoy sabemos que son beneficiosas. El paciente, además, va a recibir información, tiene el derecho a recibir información en el grado y nivel que él lo requiera o lo solicite. Tenemos que considerar sus valores personales en nuestras decisiones médicas, incorporar esos valores, y esto es el fundamento, de hecho, de la atención centrada en el paciente, que se propone como el modelo de atención ideal en el contexto de las enfermedades crónicas y, por supuesto, en las enfermedades reumatológicas. Sin olvidar que toda libertad implica una responsabilidad. Y probablemente ese tema de la corresponsabilidad del paciente son de los elementos que no terminamos totalmente de integrar a esa relación médico-paciente y a todo lo que implica la atención a la salud. Entonces, como hemos visto, no solamente la autonomía prima, sino que se configura de forma jurídica, ¿en forma de qué? El consentimiento informado. En este contexto, hoy hemos visto cómo han surgido los derechos de los pacientes hacia los años 70, que de hecho están derivados de los derechos del consumidor. Y el Estado va a resguardar esos derechos.
De tal manera que hoy tenemos la necesidad de conocer y acatar la ley. Además, tenemos que interiorizar el actuar del derecho en nuestro quehacer como médicos. Y un buen ejemplo es que hoy tenemos certificaciones y certificaciones vigentes en ciertos países sin las cuales no podemos ejercer nuestra profesión. Entonces, para resumir esta parte, creo que lo más importante es entender que el ejercicio moderno de la medicina implica un profundo conocimiento de la ciencia, de la ética y de la ley. Y ya para pasar a la parte como más interesante, y yo creo que a todos nos importa más, vamos a hablar de bioética y nuestro quehacer como reumatólogos. Nuestra especialidad es preciosa, tiene 3 espacios para el desarrollo profesional fantásticos: la práctica clínica, la investigación clínica y la investigación básica. Sin embargo, estos 3 espacios también son 3 fuentes potenciales de dilemas éticos o bioéticos. Entonces, retomando la primera pregunta que nos hacíamos, ¿cuáles son las consideraciones de las enfermedades musculoesqueléticas? ¿Y qué principios éticos comprometen estas enfermedades? Como ustedes saben, son enfermedades de larga duración, son permanentes, algunas de ellas con un curso progresivo, implica un tratamiento a largo plazo, hospitalizaciones, a veces ocasionales, a veces frecuentes, y lo cierto es que los pacientes tienen que incorporar las consultas de reumatología en su biografía. Tienen también comorbilidades frecuentes, son enfermedades potencialmente discapacitantes, pero una vez más tenemos una conceptualización de incapacidad desde el modelo biomédico como algo inevitable, como resultado de la enfermedad y por tanto que tenemos que rehabilitar. Muchas veces estas enfermedades implican gastos catastróficos para las familias, cuando más del 40% del sueldo de una familia o de la entrada de una familia va dirigida a tratar la atención a la salud. Afecta a mujeres en edad reproductiva y se compromete su papel en la familia. Son cuidadoras y en particular en nuestra Latinoamérica. Y finalmente, afecta a la persona en todos sus ámbitos, personal, social, laboral, y eso hace que supone una capa de vulnerabilidad que muchas veces es difícil de vencer por parte de los pacientes. Y existe mucha literatura como estos elementos que justamente afectan a la dependencia y cómo las enfermedades crónicas pueden comprometer la toma de decisiones y en particular también la libertad. Y esto probablemente tiene que ver con una diferencia entre lo que es la autonomía ideal y la autonomía real. La autonomía ideal es esa que está conceptualizada en todos los principios bioéticos, refleja la capacidad de una persona competente e independiente para reconocer sus preferencias y tomarlas. Es algo abstracto y no tiene en cuenta el contexto del paciente, la vida real. Pero es más, fíjese en los ideales implícitos que están en estas 2 palabras, competencia e independencia. Muchos de ellos son altamente exigentes y no se dan en nuestros pacientes con enfermedades reumatológicas. Y por otra parte tenemos a la autonomía real. Esta se centra en la realidad particular diaria de la persona quien toma las decisiones. Es muchísimo más concreta, es heterogénea y, por supuesto, cambia con la biografía de la enfermedad. Y justamente esta autonomía real, es la que tenemos que intentar favorecer. De hecho, hay una propuesta que en el contexto de las enfermedades
enfermedades crónicas, como son las enfermedades reumatológicas, se debe reconceptualizar el principio de autonomía y darle dos componentes. Por una parte está la autonomía de decisión. Esta tiene sus raíces en los padecimientos agudos, el paciente autoriza y el médico ejecuta. Y supone comprensión, es decir, conocimiento y apreciación de cómo la decisión puede afectar al paciente. Supone intención, articular preferencias, iniciar y desarrollar planes de acuerdo a los objetivos y planes establecidos, y también voluntad, esa capacidad humana para actuar considerando influencias externas e internas. Pero por otra parte, ¿qué tenemos también? Tenemos la autonomía de ejecución. Y esta es imprescindible en los padecimientos crónicos, donde el paciente no solamente va a decidir o negociar junto con el médico el plan de tratamiento y los estilos de vida, sino que tiene que adoptarlo e incorporarlo a largo plazo y eventualmente adaptarlo a las fluctuaciones que la enfermedad va a tener a lo largo del curso. Y esta autonomía de ejecución tiene un papel fundamental en el desapego a tratamiento y a los estilos de vida, y todos sabemos la importancia y la alta prevalencia del desapego al tratamiento en todas nuestras enfermedades y el impacto que tiene en los desenlaces en salud o en los desenlaces asociados a estas enfermedades. ¿Qué otros principios se comprometen? Por supuesto, el principio de justicia distributiva. Son enfermedades con una alta prevalencia, es la primera causa de discapacidad. Son enfermedades que afectan a poblaciones marginales, a minorías con quienes tienen una mayor susceptibilidad. Y no solamente eso, una expresión más grave de la enfermedad. Tienen un peor pronóstico. También conocemos de los factores socioeconómicos que impactan en los desenlaces, los famosos determinantes sociales de la salud o de las enfermedades, que se han descrito en el contexto de nuestras enfermedades, y algunos otros actos de violencia, como es la discriminación racial y el impacto que pueden tener en el control de la actividad. Sabemos también que la medicina puede ser una respuesta incorporada al manejo de nuestros pacientes, pero el gran problema de la brecha digital, y no solamente entre países de primer y segundo mundo, incluso dentro de países de primer mundo. Por otra parte, el manejo de nuestros pacientes de preferencia tiene que ser por equipos multidisciplinarios. A veces necesitamos a los neurólogos, los dermatólogos, los neurólogos y otros especialistas. Y existe un acceso desigual a estos especialistas. Y sin olvidar los costos, en particular con ciertos tratamientos donde también sabemos que hay una falta de acceso. Y la verdad es que esto que pensaríamos que solo se da en países de Latinoamérica o en países en vías de desarrollo, lo cierto es que hemos demostrado que se da a cualquier nivel. Este es un estudio muy bonito del año 2014, previo a la pandemia, que se hizo en diferentes países europeos. Y como ustedes pueden ver, el acceso a biológicos es bajo en algunos países, medio en otros países y alto en algunos países. Incluso tenemos países que están pegaditos, como Portugal y España, donde hay un acceso bajo en Portugal y un alto acceso a biológicos. Y esto es algo que se ha querido estudiar mucho y que la bioética nos ha ayudado muchísimo a dar una visión diferente, intentar entender qué es lo que pasa, por qué hay un incremento en la prevalencia de enfermedades reumatológicas, por qué existen peores desenlaces en poblaciones históricamente vulnerables. Y ha sido muy interesante lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Hemos dado una explicación genética,
Y hoy sabemos claramente que hay ciertos genes en determinadas poblaciones que son genes de riesgo. También hemos buscado una explicación en la falta de acceso a la atención a la salud. También sabemos que existen diferencias importantísimas en el acceso a la atención a la salud entre diferentes poblaciones, sobre todo aquellas históricamente vulnerables. Afroamericanos, latinos, por mencionar algunas, también las poblaciones indígenas, por supuesto. Pero también hemos visto que existen eventos traumáticos en la infancia repetidos, violencia en la infancia que se asocia con desenlaces en salud en la vida adulta. Y eso se ha visto también en el contexto de enfermedades reumatológicas y se ha explicado por una disrupción del desarrollo neuropsicológico en aquellos niños que han sufrido violencia o eventos traumáticos repetidos. Y finalmente está apareciendo de manera más reciente la famosa biología de la adversidad. Y con adversidad nos referimos a muchas cosas. Puede ser, por supuesto, discriminación, racismo, eventos traumáticos en la infancia, cualquier tipo de violencia. También se han descrito algunos factores protectores. Y se ha visto que esa adversidad tiene un impacto en la biología humana. Y hay grandes esfuerzos por intentar decodificar justamente eso que se conoce hoy como la biología de la adversidad. ¿Y cuáles son los elementos compuestos? Compromiso del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, un impacto en el sistema nervioso simpático, acortamiento de telómeros como una expresión de senescencia celular y cambios epigénicos. Cambiando de principios, ¿qué otro principio se puede comprometer justamente en el contexto de nuestras enfermedades reumatológicas? Por supuesto, el principio de beneficencia y no maleficencia. Si nosotros recordamos el fin tradicional de la medicina, ¿cuál ha sido? Preservar la vida. Después hemos hablado del mejor estado de salud, por supuesto, combatir el dolor y el sufrimiento. Pero hacia los años 50 o desde los años 50 se ha incorporado a la toma de decisiones en salud, ya lo hablábamos antes, el concepto de calidad de vida. Por encima del valor de la vida a toda costa, que era la santidad de la vida, hoy le damos importancia a la calidad. De hecho, el antecedente ideológico de la calidad de vida es justamente la santidad de vida. Pero hoy ya no importa preservar la vida a toda costa. Hoy la gente, los médicos, la sociedad, queremos calidad. Y paulatinamente hemos visto cómo se ha incorporado en la sociedad ciertos discursos, como cuáles: limitación, adecuación del esfuerzo terapéutico, voluntad anticipada, sedación terminal, suicidio asistido y eutanasia. Ahora ya, con la segunda pregunta, ¿cuáles son algunas implicaciones éticas de la investigación en reumatología? Ya nos dejamos a un lado la reumatología clínica y ahora pensemos un poquito en algunos cuestionamientos éticos de la investigación en reumatología. En primer lugar, usamos modelos animales. Y hoy en día el antropocentrismo o también el especismo, que se define como discriminar a los animales por considerarlos especies inferiores, está altamente cuestionado en nuestra sociedad. A pesar de que se han hecho esfuerzos y se han desarrollado principios rectores para un uso más ético de los animales, como el famoso principio de las 3 Rs, ya parece que no está siendo
suficiente. Y con las 3 R's nos referimos al reemplazo, es decir, buscar métodos que reemplacen el uso de animales en la investigación. Inteligencia artificial. Reducir, es decir, usar menos animales para obtener los mismos resultados o con esos animales ampliar la información que podemos tener. Y la tercera R es el famoso refinamiento, que es el uso de métodos que alivian o minimizan el dolor, el sufrimiento o la angustia potencial de los animales. Entonces, estos modelos que son imprescindibles para nuestro conocimiento y la medicina translacional en reumatología hoy están siendo terriblemente cuestionados. Tenemos una relación con la industria farmacéutica extremadamente compleja. La UNESCO define el conflicto de interés como ese conjunto de condiciones y circunstancias que pueden influir indebidamente el juicio profesional en relación con el interés primario, que debe ser el bienestar del paciente por un interés secundario y no necesariamente es un interés económico. Es interesante ver, y eso lo vemos sobre todo en el mundo de la psicología social, cómo los médicos reconocemos que los demás pueden tener influencia en sus patrones de prescripción, pero pocas veces reconocemos que eso nos está ocurriendo a nosotros. Pensamos que a nosotros no nos ocurre. Y ya sabemos que existen principios de la influencia y la persuasión bien reconocidos, como es el principio de reciprocidad, donde te ves obligado a devolverle algo al otro, al opuesto, o el de validación social. Nosotros hacemos lo que vemos. Y eso es bien importante para los jóvenes en formación. Lo que vean hacer a las autoridades, a la gente mayor, a los tutores, a los profesores, en quienes se quieren reflejar, puede ser un elemento importante para reproducir esas conductas. Otro elemento importante es que perseguimos un modelo de cura y son modelos que tienen muy poca atención o muy poca orientación a la atención integral del paciente. Eso, por supuesto, que tiene un impacto en los recursos y en la justicia distributiva. Y finalmente no tenemos que olvidar que la investigación requiere de recursos, pero quienes aportan capital a la investigación como una inversión, pues obviamente van a esperar ganancias. ¿Qué otros elementos tenemos importantes, implicaciones éticas? Y ahora tiene que ver más con los diferentes tipos de estudios y ensayos clínicos. Por una parte tenemos estudios en fases tempranas y con moléculas novedosas. Los estudios en fases tempranas se enfocan en pacientes que no han recibido otros tratamientos. Y el cuestionamiento, la pregunta ¿es éticamente correcto iniciar tratamientos cuya eficacia aún no se ha mostrado? Mientras que los estudios con moléculas novedosas empiezan en personas sanas en quienes se evalúa seguridad. Y la pregunta es, ¿y por qué no considerar pacientes en vez de sujetos sanos? Tenemos estudios de prevención. Son estudios que se hacen en sujetos sanos en riesgo de desarrollar una enfermedad reumatológica. Hemos visto muchos de esos estudios, sobre todo en las fases preclínicas de la artritis reumatoide. Y una pregunta importante ¿es éticamente apropiado exponer a personas que pudieran no desarrollar una enfermedad y que de hecho la gran mayoría nunca va a desarrollar una enfermedad al riesgo de una intervención potencialmente tóxica? Tenemos también estudios de post-marketing que incrementan la vigilancia y generan información sobre medicamentos previamente aprobados. ¿Qué pasa con la confidencialidad de la información médica de estos pacientes? Tenemos estudios que usan el placebo y sin duda alguna el placebo es una buena herramienta para evaluar seguridad
y eficacia, pero es necesario justificar el uso del placebo. De hecho, hay comités de éticas que no autorizan un estudio que lleve placebo. Y solo si se anticipa que no va a haber un daño, si se usa por corto espacio de tiempo y existe un seguimiento muy estrecho, es que algunos comités aceptan el uso del placebo. Pero también tenemos la selección del brazo control, que en ensayos clínicos puede tener grandes problemas bioéticos, porque debe, cuando menos, suponer un tratamiento efectivo y disponible. Y finalmente los estudios de equivalencia terapéutica, que suponen priorizar el diseño de estudios que muestran eso. Ahora, un tratamiento subóptimo es éticamente aceptable. Entonces, ante estos cuestionamientos, ¿qué podemos hacer? Tenemos dos herramientas bioéticas que son bastante bonitas y que nos pueden ayudar. Y las dos son razonablemente sencillas. Una de ellas es este concepto precioso, se conoce como Clinical Equipoise, surge en el New England en 1987 como una condición ética en los ensayos clínicos. ¿Y qué es la Clinical Equipoise? Es un estado de genuina incertidumbre por parte del investigador clínico en relación a los beneficios comparados de cada brazo de un estudio. Si existe, no habría un mayor problema. Otra cosa es que el investigador prefiera un tratamiento a otro, pero en el fondo tiene que haber cierta incertidumbre. Y el otro, que es una herramienta preciosa, es el consentimiento informado, entendido como un proceso continuo donde hay un intercambio de información y donde se proporciona al paciente información relevante y adaptada a las circunstancias culturales, sociales y, por supuesto, psicológicas del paciente. Tenemos dos formas, el consentimiento informado y el consentimiento informado formal. Ambos con carácter ético y deontológico, respetan la autonomía del paciente. El primero, además, la dignidad del paciente, y el segundo tiene implicaciones legales, se tiene que formalizar, requiere de testigos y, por supuesto, de la firma por parte del médico, testigos y pacientes. Y ya para acabar, porque creo que debo de estar en tiempo aceptable, les hago una propuesta de conclusiones. Yo creo que vivimos una revolución que supone un cambio drástico en la gestión de la vida y la gestión del cuerpo humano. Y también considero que es necesario que las ciencias básicas, empíricas y la filosofía se encuentren, dialoguen y en conjunto propongan esa idea más acorde y actual de la realidad humana. Eso hace la bioética. La bioética es para algunos una metadisciplina. La reumatología, ese concepto tridimensional que les enseñaba con la clínica, la investigación clínica y la investigación básica, es una disciplina con implicaciones éticas únicas debido a las circunstancias clínicas de nuestros pacientes, a las poblaciones afectadas y a las enfermedades incluidas en su currículum. Y yo creo que tenemos la necesidad de incorporar el razonamiento ético y su discurso a nuestro quehacer como especialistas. Y esto sería todo. Pues les doy la bienvenida a la bioética. Muchas gracias por estar conmigo. Y tienen ustedes ahí un código de barras donde van a encontrar toda la bibliografía que he usado para compartirles esta presentación. Y me imagino que ahora tendremos un tiempo para preguntas. Virginia, muchísimas gracias. Vamos a ver si resultan algunas preguntas.
Aquí estoy. No puedo volver a la pantalla de Zoom y veros, pero bueno, los oigo perfectamente. Déjame ver a ver si con esto ampliando ya tengo. Ah, mira. Ya los puedo ver. Ya los puedo ver a todos. O bueno, a los que estamos aquí. Estos, como les decía, son solo algunas de las implicaciones éticas que tienen nuestras enfermedades. No son ni mucho menos todas las implicaciones éticas que existen, pero la idea es traerles un poquito de reflexión y los elementos como pues, más importantes y más relevantes que considero necesitamos incluir y pensar, reflexionar sobre ellos. Virginia, hay una pregunta del doctor Alfredo Díaz, que él pregunta que ¿cuántas éticas hay en las escuelas de medicina? Bueno, aquí había en la primero es una muy buena pregunta. No existe, cuando yo he hablado de ética, no existe una sola ética. De hecho, las éticas se dividen en dos grandes grupos. Uno son lo que se conocen como las éticas deontológicas y otros son las éticas teleológicas o consecuencialistas. ¿Qué son las éticas deontológicas? La bondad o la maldad depende del acto. Por ejemplo, una ética deontológica dice, matar es malo, y es malo siempre, y no lo acepto. Y la ética consecuencialista, la bondad o la maldad de un acto depende de sus consecuencias. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, matar, si es por defender tu vida o por defender otra vida, estaría justificado. Entonces, esto que parece una tontería y una división muy normativa y complicada con términos que no entendemos, es fundamental, porque la postura que tomemos con estos dos grandes grupos, que ahí hay muchas otras, está la ética de las virtudes, está la ética personalista, hay una bioética latino-religiosa, está por supuesto el principialismo, que hemos hablado de él, que es el que más se conoce, cuando menos en América. Esto es fundamental porque la postura que tomemos va a decidir que en una sociedad temas como aborto, eutanasia, suicidio asistido se empiecen a plantear, se acepten o no. Y de eso va a depender de qué postura vamos a tomar. Entonces, efectivamente, existen muchas éticas y podemos tomar una postura determinada para pues, argumentar o no un acto. No sé si hay otras preguntas. Sí, hay otra pregunta del doctor Antonio Catalán. ¿Establecer los conflictos de interés ya establece una forma no ética de lo que se va a decir? A ver, establecer un conflicto de interés, no entiendo muy bien la pregunta, pero establecer el problema con los conflictos de interés es no declararlos. O sea, yo creo que cuando uno declara un conflicto de interés, con eso está ya uno poniendo una posición. Y eso no implica que pueda eventualmente ejercer un juicio, pero sí tienes la necesidad, y no tanto de declararlo, sino reconocer a sí mismo que en tu interés principal, sea el que sea, y que por supuesto debe de ser el interés del paciente, puede haber otros elementos que están influyendo. Los principios que les comentaba antes de la influencia y la persuasión son bien interesantes. Son 5 principios. Está reciprocidad, validación social, autoridad y escasez, compromiso y consistencia y compenetración. Y tienen que ver con eso. Reciprocidad es intercambiamos, ¿no? Tú me das algo, yo te doy. Validación social es yo me comporto como veo que los otros se comportan. Autoridad y escasez tiene que ver con esa parte de cuando uno es líder de opinión o habla para la industria farmacéutica, es algo deseable que ocurre pocas veces, no se lo ofrecen a todo el mundo. Y los otros dos pues tienen que ver mucho con la consistencia y con el intercambio. Y está muy bien descrito en la psicología social
cómo estos elementos pueden, por supuesto, afectar a nuestros patrones de prescripción. Mira, hay otra pregunta del doctor Alfredo Díaz. ¿Y el progresismo que tanto ha influido en nuestro quehacer diario? El progresismo. Bueno, no sé a qué se refiere con el progresismo. Dentro del podemos hablar desde luego de la inteligencia artificial y cómo se puede eso incorporar. O sea, progreso son muchas cosas. Acuérdense que para el positivismo progreso es ciencia y de la ciencia no todo es malo. O sea, yo creo que la ciencia es un bien para la humanidad. Tiene valor en sí mismo el conocimiento científico. Otra cosa es la parte tecnológica o la tecnología y esa idea de que no todo lo que técnicamente podemos hacer es moralmente válido o aceptable. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer cuando hablamos de progreso, cuando hablamos de técnica, cuando nos enfrentamos a una nueva herramienta, la inteligencia artificial, ¿cómo la vamos a incorporar? Toda la parte de robótica, el transhumanismo, es incorporar el razonamiento ético, traer la ética y empezar a pensar en términos de justicia. ¿A quién va a afectar? ¿A quién puede seguir afectando? ¿A quién puede seguir afectando? Realmente es beneficioso y es beneficioso para hoy y es beneficioso a futuro. Entonces, es como ir incorporando ese discurso, esa reflexión poquito a poco en cualquier análisis que hagamos. Creo que de eso se trata la bioética. Yo creo que ahí también respondiste la pregunta de la doctora Fuentes, que estaba preguntando acerca de la inteligencia artificial. Hay otra pregunta del doctor Catalán. ¿El diferente contexto psicológico y social obliga a informar al paciente de una manera diferente? Por ejemplo, con un biológico, ¿es éticamente viable para que sea aceptado? No sé, de pronto el doctor Catalán me puede corregir, pero de pronto es de informar de una manera diferente al paciente si tiene acceso al biológico, si de pronto uno ve que el paciente no tiene acceso, de pronto no discutirlo. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, ahí es difícil la respuesta. Yo creo que a una persona no le puedes dar. Hay un análisis bioético muy bonito, que es bastante antiguo, donde tiene en cuenta ordinario, extraordinario con proporcionalidad. Y dice, bueno, si un tratamiento es proporcional para lo que tiene el paciente o si es ordinario o extraordinario. Y en función, es una tablita de 2×2, proporcional, no proporcional, ordinario o extraordinario. Y la parte de ordinario o extraordinario lo define el paciente. Esa referencia creo que no se la puse en el código de barras, pero si no se las puedo. Entonces, lo ordinario o lo extraordinario lo va a definir el paciente. Hay cosas que no son costeables, que no son alcanzables para el paciente. Entonces, de cómo se va a combinar van a surgir diferentes valoraciones, desde valoraciones donde dice tienes la obligación de darlo cuando es proporcional y cuando es ordinario, hasta sería ilícito que lo des, sobre todo si es extraordinario y encima es desproporcional. Y en medio depende, alguien con muchos recursos le puedes dar algo que incluso ni siquiera es proporcional, porque es una investigación, porque está en investigación y no hay muchas herramientas sólidas. Pero, por supuesto, el contexto sería diferente en aquel que no puede. Entonces, a la pregunta concreta del doctor, si el paciente no puede, es algo extraordinario y no hay ninguna obligación ni no es lícito. Más bien, el análisis ahí sería, no es lícita esa recomendación. Y sí, yo creo que la información tiene que ir muy adaptada al paciente, sin mente. Hay otra pregunta del doctor Francisco Godoy. Utilizar terapia sin evidencia médica, como aplicar células madres para la artrosis, ¿es algo ético? Bueno, depende. A ver,
Si lo que uno busca nada más es un beneficio personal y económico, por supuesto que no. Si estamos en el contexto de un paciente que se han agotado ciertas opciones y que él además refiere que tiene beneficio y es proporcional, volvemos a lo mismo, y no supone un gasto extraordinario por el paciente, pues uno como médico no lo va a recomendar, pero puede tener no mayor. Es como cuando no mayor impedimento, es como cuando los pacientes nos dicen, oiga doctora, yo tomo homeopatía, además de los medicamentos. Hay un montón de nuestros pacientes que toman homeopatía. Tenemos realmente que quitárselo, salvo que sean hierbas, que algunas de ellas tienen problemas importantes. Yo normalmente lo que suelo hacer es, bueno, le da beneficio, es algo costeable, no tiene mayor problema, no deje mi tratamiento y siga con el otro. Lo que sí no debemos de hacer es dar tratamientos que no han probado un beneficio real, salvo en ciertos casos que pueden ser casos ya terminales de pacientes, pero nos estamos poniendo en otro contexto diferente. Y lo que ya es más difícil todavía de analizar es todas estas nuevas intervenciones que hoy se ven como algo extraordinario y que sabemos que pueden ser el tratamiento de. En las primeras veces que se hizo un trasplante, por ejemplo, de mano, un trasplante renal, pues creo que alguna vez si ustedes hacen las valoraciones bioéticas y estudian un poquito la historia de los trasplantes, el paciente creo que vivió unas pocas horas sin falleció, ¿no? Y en ese momento se consideraba algo fuera de toda proporción. Entonces, para eso tenemos también, pues justamente los comités de éticas, para que nos ayuden, para que haya una evaluación independiente de cualquier intervención que queramos hacer, sobre todo si lo vamos a hacer de una manera sistematizada y como un proyecto de investigación. La próxima pregunta es de la doctora Sonia Arriagada. ¿Hay una diferencia ética entre la sedación final intermitente o la eutanasia? Sí, hay una diferencia y no solamente ética, hay una diferencia legal. La sedación terminal está autorizada, por ejemplo, en México la sedación terminal está autorizada, no así la eutanasia. Sí hay diferencias. Eutanasia implica que el paciente participa y que además se busca intencionalmente la muerte. En la sedación terminal no se busca intencionalmente la muerte. Sabemos que la muerte puede resultar de lo que estamos buscando, que es el mejor bienestar para el paciente y justamente para evitar dolor y sufrimiento sedarlo, pero no se busca la muerte. En eutanasia sí. Entonces sí tiene implicaciones bioéticas y sobre todo legales. La próxima pregunta es de la doctora Marcia Melo. ¿Cómo estimular la formación de los residentes para que piensen más a menudo en los aspectos éticos? No lo sé. Yo estoy intentando hacer eso desde hace tiempo. A ver, ¿qué cosas podemos hacer? Yo creo que este es un buen ejemplo. Creo que tenemos que educar. Tenemos que educar y con conceptos que a veces son un poco complejos, pero pues igual que les enseñamos a los jóvenes qué es un DAS 28, qué es el pull test o cómo hacer ciertas maniobras, también tenemos que enseñarles conceptos bioéticos y cómo es una fundamentación bioética, ¿no? Cómo abordar los dilemas, qué diferentes tipos de posicionamiento podemos tener. Otro elemento muy importante para mí es el ejemplo. O sea, si ven que nosotros tenemos interés, si ven que nosotros tenemos participación y que damos el mismo interés a estos espacios donde se habla de bioética que a los espacios donde se habla del último medicamento para tratar la artritis reumatoide o cualquiera de las enfermedades que va a acabar en MAM, probablemente, pues también creo que eso es una manera de estimular. Y luego invitarlos a participar. Nosotros, por ejemplo, a mí me dio muchísimo gusto en el comité de
de bioética de PANLAR, pues tenemos gente joven, tenemos gente de PANLAR joven y son, por supuesto, bienvenidos porque aquí estamos aprendiendo todos y lo que necesitamos es compartir. Entonces, en definitiva, yo creo que esto tiene que estar en el currículum, que lo mismo que les damos otros temas, necesitamos hablar de estas cosas y necesitamos hacerlo con un cierto rigor académico y enseñarle a los. La próxima pregunta es anónima. En un mundo globalizado con tantos enfermos crónicos, ¿habrá una intención y un enfoque moral y de justicia en el acceso terapéutico del paciente o en los niños que deben de ser representados? A ver, repíteme la pregunta, Andrés, por favor, porque es una pregunta compleja. Entonces, en un mundo globalizado, con tantos enfermos crónicos, ¿hay una intención y enfoque moral de la justicia en el acceso terapéutico del paciente? ¿O cómo los niños deben de ser representados me imagino que para tener acceso? o sea, yo creo que en medicina ese ha sido una preocupación y un interés, sobre todo en el ámbito del acceso a la salud, que es justamente esa connotación de justicia que es la justicia distributiva, es decir, darle a quien lo necesita. ¿Qué esfuerzos se están haciendo? Atención a la salud universal, que implica atender a todas las personas, pero obviamente pues ya sabemos que no hay dinero para todos ni recursos para todos. No podemos a todos darle todo porque no hay para todos. Y en ese contexto, claro que entran los niños. Creo que preguntaba la persona anónima por los niños. Claro que importan los niños. Los niños son una población más vulnerable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y ese es el gran reto. Intentar llegar a la máxima población, que sería un poco una ética, hablando de éticas, una ética utilitarista. El mayor beneficio, la mayor felicidad para el mayor número de personas. Es un poco lo que hemos hecho durante la pandemia. Y es más, cuando yo daba los cursos de bioética en la pandemia, en algunas charlas decía, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿A quiénes queremos salvar en la pandemia? Decía la gente, no, pues a todos. Bueno, todos no podemos. Bueno, a la mayoría nos interesa. Pero ¿qué pasa si la mayoría son hombres? ¿O si la mayoría son gente joven? ¿O si la mayoría son blanquitos? Entonces ya empezamos a tener ciertos problemas. Por eso la importancia de la justicia. No olviden la justicia. Y la justicia implica, todos tienen que estar considerados. Y por supuesto, tiene que haber un acceso para todos, sin olvidarnos a esas poblaciones, porque ese también es el gran problema. Bueno, como no hay para todos, entonces las enfermedades raras, pues nos olvidamos. Pero los niños entrarían dentro de las poblaciones vulnerables. Yo insisto, la justicia no lo veía hasta que de verdad no empecé a abordar estos temas. La justicia es fundamental, es tan importante para una sociedad como la verdad lo es para el pensamiento. La justicia es fundamental en términos de salud, de acceso a la salud. Mira, hay acá un comentario muy interesante y una pregunta del doctor Juan Canoso. Dice, en Latinoamérica hay muchos médicos que trabajan en hospitales sin recursos en la mañana y en medios afluentes en la tarde. Yo diría que eso es más que en Latinoamérica. Acá en Estados Unidos también tenemos la misma situación. Entonces, ¿crea esto algún tipo de afectación en el médico que oscila entre dos campos éticos? Yo creo que es una pregunta muy interesante porque yo creo que todos lo enfrentamos día a día y nos causa, al menos a mí me causa ansiedad esa diferencia, a veces la manera en que tratamos un paciente en el hospital público versus el paciente que vemos después en el consultorio privado. Sí, es una excelente pregunta del doctor Canoso y yo creo que es algo, yo no hago medicina privada, entonces pues no lo sé, vengo de un país de medicina pública y siempre me ha gustado la medicina pública. A ver, yo creo que hay cosas que son inaceptables como diferencia entre ambas. Por ejemplo, la dignidad del paciente. Todos los pacientes
independientemente que estén en un ámbito público o un ámbito privado, son personas dignas. Tienen el mismo valor, tienen la misma valía. No hay que dar ninguna diferencia en ese contexto. Por supuesto que hay diferencias en educación, en formación, en acceso. Y por supuesto que a cada paciente vamos a tener que, desde adaptar cómo vamos a dar ese proceso de consentimiento informado, que es ese intercambio de información, incluso las propuestas que vayamos a hacer. No podemos proponer a un paciente que vive en la sierra diálisis peritoneal cuando ni siquiera va a tener acceso en la sierra a catéteres, reemplazos médicos. Entonces, lo que tenemos que hacer como sociedad, y es algo terrible y es algo injusto, pero esos son los motivos por los cuales muchas veces a ciertas personas se les proponen ciertas cosas y a otras no. Y eso está mal, eso es un problema derivado de nuestra sociedad y de cómo está distribuida. Pero hay cosas que podemos cambiar y hay cosas que no podemos cambiar. ¿Qué creo que podemos hacer como médicos? Sí creo que tenemos la obligación de adaptar las propuestas al contexto real del paciente. Como les decía con la autonomía, una cosa es la parte teórica, que sea competente, que sea independiente, y otra cosa es la parte real. ¿Qué paciente tenemos? Entonces, intentemos entender el contexto real, las diferentes necesidades que puede tener el paciente y, por supuesto, ayudarlo a tomar la mejor decisión en ese contexto. La gran mayoría de los pacientes, por experiencia propia, y eso lo tenemos también publicado, sí tiene un gran deseo de información y no es exclusivo de las enfermedades reumatológicas, pero no necesariamente todos quieren participar en la toma de decisiones. Y en la privada vas a tener gente que tal vez quieren participar un poquito más en la toma de las decisiones porque también tienen más opciones, que no lo tienen los pacientes de la pública. Muchos pacientes de la pública, ¿de qué depende? De lo que tenemos en los hospitales. Y hay hospitales donde no siempre tenemos todo. Y a veces donde pocas veces tenemos algo. Entonces yo sí creo que tiene que haber unas diferencias. Esas diferencias no pueden ir determinadas por el valor intrínseco de la persona y del ser humano, y por el interés del paciente y por los fines de la medicina. Pero sí hay que adaptarse a la realidad. Mira, siguiendo con la misma línea de información, hay una pregunta del doctor Carlos Caballero. ¿Cómo afectaría o aportaría el enfoque bioético el proceso de toma de decisiones con los pacientes? Muchas veces hay una asimetría en la información que manejan los médicos y la que manejan los pacientes. Y yo creo que eso es cierto. Pues nosotros tenemos, generalmente es nuestra especialidad, vamos a tener más información. Entonces hay una posibilidad de que podamos manipular esa información algunas veces para obtener la respuesta que buscamos en el paciente. Por supuesto que podemos manipular la información. Lo que pasa es que yo parto de la idea de que los médicos en general de verdad buscamos el bien del paciente. O sea, no me imagino que la gente tiene la idea de manipular la información, pero por supuesto que lo que le digas al paciente lo puedes convencer de una manera o de otra. También hay pacientes, porque eso es algo bien importante lo que ha dicho el doctor Caballero. He hablado del principio de autonomía. No existe una sola manera legítima de conceptualizar el principio de autonomía. La verdad es que hay muchas conceptualizaciones morales de la autonomía del paciente. Hay una que es, por ejemplo, como consentimiento negociado. Esa es muy bonita, porque ahí no se trata de aceptar lo que dice el paciente. Realmente, a mí esa me encanta porque creo que es la realidad de lo que nosotros hacemos como médicos, como reumatólogos. Si nosotros proponemos una intervención que creemos que es beneficiosa y el paciente nos dice que no, yo en lo personal no automáticamente digo, vale, estoy de acuerdo, pues muy bien, nada, ni modo, vamos a ver qué otra cosa. La verdad es que intentas convencerlo, no manipulas la información, pero intenta realmente
negociar con él hasta intentar llegar a un acuerdo, tal vez definiendo tiempos, tal vez definiendo eventos secundarios, tal vez hablando de los riesgos que pueden ocurrir si no sigue tu indicación. Pero nuestro día a día es negociar. No damos por hecho que cuando el paciente nos dice no, sobre todo si tenemos muy claro que eso es lo que tenemos que hacer, decimos, perfecto, respecto del principio de autonomía, de acuerdo a Beauchamp y Childress, no digo nada. No, ese no es más que una conceptualización del principio de autonomía. Hay otras muy bonitas que se aplican muchísimo más a la bioética latina y a nuestros pacientes, sobre todo con problemas crónicos. Hay una conceptualización donde no importa si el paciente toma la decisión. Lo que es importante es que el paciente se identifique con la decisión que se ha tomado. Y hay otra donde el paciente deja de lado el derecho a ejercer su autonomía y dice, se lo doy a alguien más. Y a veces es la familia y a veces es el médico. Y también es válido. Tenemos que entender que hay pacientes a quienes forzar a que tomen una decisión cuando no quieren o que participen puede ser violentarlos. Entonces también ese es un tema, pues no se podía abordar aquí todo, pero todo lo que es el principio de autonomía y las diferentes maneras de entender y conceptualizaciones morales del principio de autonomía es una belleza de tema, incluidos los límites al principio de autonomía, que también existen. No sé si respondí al doctor Caballero. Virginia, y esta es la última pregunta, es otra pregunta del doctor Antonio Catalán. Si yo tengo mis preferencias en biológicos monoclonales y admito su eficacia, ¿es ético recibir viajes a congresos de los laboratorios que los producen? Yo creo que sí puede haber, o sea, todos podemos tener una opinión, pero creo que hay que reconocer el riesgo que implica y la posible influencia en nuestras prescripciones si hacemos eso. No me atrevería a decir si está bien o si está mal. En ciertos contextos puede estar bien, en otros contextos puede estar mal, pero creo que no es que existe una influencia en nuestros patrones de prescripción. No, yo creo que estas son todas las preguntas que tenemos. Virginia, muchísimas gracias. Yo creo que despertamos un interés en toda nuestra comunidad panamericana y esperamos que esto podamos seguir educando y que hagamos un interés que al final yo creo que todas estas preguntas van a beneficiar el tratamiento que ofrecemos a nuestros pacientes, porque a veces olvidamos que la parte ética se aplica a cada paciente que vemos en todos los días. Pues muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir inquietudes, por sus preguntas, porque yo creo que nos ponen a todos a reflexionar y lo bonito es ver cómo vamos a argumentar esto, ¿no? O sea, muchas gracias de verdad por esta oportunidad y por las preguntas. Entonces, el doctor Hugo Alonso, que es parte del Comité de Comunicaciones, va a cerrar nuestra sesión. Doctor Alonso. Muchas gracias, doctor Guillermo Quiseno. Quiero agradecer a la doctora Virginia Pascual por tan excelente plática, a Guillermo por la moderación, y quiero terminar invitando a la audiencia al 25 Congreso Panamericano de Reumatología, que se va a realizar en abril próximo en Río de Janeiro. Es un congreso completamente presencial, así que esperamos poder compartir con todos allá. Muchísimas gracias y tengan feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego, que descansen.
Gracias igual.